desarrollando ahora, que son los conceptos de salud y cómo esto debería ir cambiando para que la gente asuma un rol protagónico. La clase pasada finalizamos la presentación con esta cuestión de los dos enfoques, el positivo y el negativo primero y el positivo después, que sería al que deberíamos transitar. Y hoy vamos a abordar el concepto de salud, en donde muestra claramente que como sociedad todavía no estamos preparados para asumir este rol protagónico, ¿no? Y es, me parece, en donde tenemos que hacer mucho hincapié y en donde tenemos que trabajar todos, y nosotros de nuestro rol docente, para que esto se produzca. Así que bueno, vamos a compartir la pantalla. Eh, Déjenme que me acuerde cómo era esto. Ah, la presentación acá. Toda la pantalla era para que se pudieran ustedes ver. Y nos vamos acá al PowerPoint. ¿Están viendo ahí ustedes el PowerPoint? En una de las placas que habíamos finalizado la clase pasada. Profe. No. No, todavía no, profe. Ahí sí, Ahí se está cargando. Vamos a esperar un ratito entonces. Ahí se está cargando, bien. Avísame usted. Ahí se ve. Perfecto. Voy a cerrar con un cosito. Bueno, quería retomar con esta placa que positivo o activo, que cada persona debería recuperar el papel protagónico de la salud. Recuerde que habíamos hablado del enfoque negativo, en donde si hay enfermedad, el médico es el que me tiene que curar, y habíamos hablado de que como que el común de la gente estaba instalado en este enfoque negativo, y también finalizamos con algunas preguntas que nos hacíamos de si no seremos nosotros los profes de educación física los responsables también un poco de seguir alentando este enfoque, digamos, en función de que la gente, cuando abandona la práctica sistemática de la educación física en la escuela, está demostrado que no realizan actividad física o deporte, o los modelos de educación física que vamos implementando en nuestras clases, que muchas veces en vez de incluir excluyen. Y acá no hablamos solamente de las personas con discapacidad, sino que muchas veces excluimos a los alumnos que no son tan hábiles o que no tienen ciertas condiciones, y nos dedicamos a trabajar con los que tienen más aptitudes, ¿no? Y el sistema, y a veces la competencia y el ánimo de trascender a partir de eso, ayuda o contribuye a que esto suceda, ¿no? Y también un compañero dejaba una pregunta, bueno, en relación a estos hábitos que hablamos y a las recomendaciones, el hecho de no invadir el campo profesional. Creo que habíamos llegado a la conclusión y reforzamos la idea que siempre, si bien hacemos una mirada integral de la cuestión de la salud, nosotros como profe de educación física creo que somos agentes de salud del trabajo preventivo, y que podemos trabajar articuladamente con otras áreas, sin invadir la cuestión de, digamos, los campos profesionales. Por eso hacíamos referencia por ahí, o había salido el tema de la alimentación, y bueno, era simplemente tener un conocimiento, tener información correcta en relación a, la, a cómo tiene que ser la alimentación en nuestros alumnos, por ejemplo, para que puedan participar de una clase, o el proceso de hidratación, etcétera, etcétera, sin invadir el campo profesional. Habíamos hablado también en el caso, por ejemplo, de los trastornos alimentarios, nosotros que no nos devuelve, que nos pueden dar un indicio de que está transitando un trastorno alimentario, pero de ninguna manera podemos diagnosticar ni decirle al alumno. Simplemente deberíamos, si se nos presenta, por ejemplo, en este caso los trastornos alimentarios, entonces, eso ser para poder identificar rápidamente si se presentan, bueno, a dónde derivar y no intervenir, salvo que estemos trabajando en un equipo interdisciplinario, en donde hayamos formado parte de una especialización en nuestro campo, porque nos
gusta, porque hicimos cursos, porque hicimos posgrado, lo que sea, y formamos parte de un equipo interdisciplinario. Lo mismo pasa con las enfermedades cardiovasculares, lo mismo pasa con el resto de las patologías que nosotros vamos a desarrollar. Entendiendo que vamos a enfocar el concepto de la salud, que vamos a trabajar muchísimo sobre la prevención y que tenemos que hacer foco en el campo nuestro, que es la actividad física. Es decir, ¿qué puede aportar la actividad física en el campo de la salud, de la patología específica? Y algo muy importante, que es lo que vamos un poco a abordar hoy con esto de los conceptos de salud, tiene que ver de no hablar tanto de la patología, sino de la persona que está transitando esta enfermedad, porque muchas de estas procesos son temporarios, no son para siempre. Si bien algunas no tienen cura, por lo menos hoy, pero otras son procesos temporarios, ¿no? Donde se transita la enfermedad. Bien, entonces hablábamos de los dos enfoques, el salubrista primero, que se preocupa por las cuestiones de la salud, higiénicas, y el enfoque ecológico, que es con el que habíamos quedado, un enfoque positivo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud apoya la iniciativa del enfoque positivo y crea escuelas promotoras de salud. España participa de esta red desde el año 1993. Lamentablemente en Argentina recién estamos tomando algunos indicios de esto, y ha llegado, como todo lo que llega de Europa, ha llegado tarde, y recién ahora se está hablando de la cuestión esta de la salud, de la importancia de la salud en la escuela, ¿no? Y de incorporarla dentro de los programas de estudios y hacer trabajos transversales. Hay países que tienen mayor desarrollo o que hace un tiempo que desarrollan este concepto. Pero bueno, si hablamos de esto del enfoque positivo y el enfoque negativo, deberíamos preguntarnos entonces, ¿qué implica estar sano? Porque hablábamos que ya vamos a ver más adelante los conceptos de salud. La Organización Mundial de la Salud dice de que estar sano no es solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué implica estar sano bajo este enfoque positivo que hablábamos en la clase pasada? Bueno, lo primero es que cada persona lo tiene que lograr cada día, lo ejemplificamos la clase pasada en las decisiones que tomamos día a día. Me levanto, desayuno, no desayuno, realizo actividad física, no realizo actividad física, respeto las 4 comidas diarias o el tiempo de ayuno que no sea mayor o prolongado más de 3 horas, etcétera, etcétera. Realizo actividad física, la elección que voy a tomar en relación a los alimentos a consumir. Tengo para elegir, como teníamos en la placa anterior, la imagen de una comida saludable y versus una comida chatarra, y bueno, muchas veces elijo preponderantemente la comida chatarra porque es más rápida, es más fácil, es más utilidad, y muchas veces desestimamos las otras. Entonces, el estar sano también implica que cada uno lo tiene que lograr día a día y entender que es un proceso. Muchas enfermedades no se desencadenan de un día para el otro o de una acción para otra. Que yo me coma una hamburguesa o coma una papa frita no va a elevar mi nivel de colesterol. Ahora, si mi hábito es consumir ese tipo de alimentos, si mi hábito es no realizar actividad física de manera sistemática, seguramente las enfermedades cardiovasculares van a empezar a aparecer, la obesidad va a empezar a aparecer, etcétera, etcétera. Es decir, entender también que el proceso de salud que la salud y la enfermedad es un proceso. En el caso de la enfermedad, muchas veces se produce a partir de algunos virus o algunos gérmenes, algunas cuestiones que aparecen en el organismo, que son más precipitados, como vemos, por ejemplo, hoy el coronavirus, digamos, nos infecta, inmediatamente el cuerpo enferma. Y hay otras enfermedades que llevan mucho más tiempo. Entonces, esto de que estar sano lo tenemos que lograr cada día, y tiene que ver con el rol que nosotros asumamos de ser protagonistas o no de ese rol, ¿no? Esto viene de la mano con el segundo punto, que es cuidarse de no producir desajustes en ningún aspecto. Hablábamos de la alimentación, hablábamos de la actividad física, en la encuesta hablábamos de las horas de sueño, por ejemplo, o de las horas de pantalla. También acá en este punto podemos hablar del exceso de actividad física. Los compañeros que toquen el tema de trastornos alimentarios
hay un trastorno que se llama vigorexia, en donde, bueno, ellos ya nos van a contar en profundidad, pero que se relaciona con la actividad física. Muchos métodos purgativos dentro de los trastornos alimentarios hacen que las personas realicen excesivamente actividad física. Entonces, así como veíamos en la clase anterior, la que me va a pasar si tomo demasiado Activia, bueno, si usted toma demasiado Activia, su flora intestinal eh, se va a volver un intestino perezoso porque en realidad producirla la va a recibir siempre de afuera. Bueno, si nosotros hacemos mucha actividad física y caemos en el síndrome de sobreentrenamiento, también estamos haciendo desajustes en ese sentido. Entonces, hay que buscar, vuelvo a la imagen del principio, un equilibrio, ¿no? Por eso hago referencia a esto también de la actividad física, ¿no? Lo tenemos que lograr cada día, es un proceso sistemático y con una actividad física sistemática. No producir desajustes, donde también tiene que estar incluida la actividad física en esos desajustes, las horas de sueño, las horas de descanso, una correcta hidratación, perdón, para evitar la deshidratación, etcétera, etcétera. Dar un trato adecuado a los recursos corporales. Profe, Esto se vincula, sí, disculpe, sí, nosotros éramos parte del grupo ese de los que hacía de 5 veces más de ejercicio por la semana, y yo en el audio mandé algo similar de lo que usted dijo, de que el cuerpo sí, hace tanto ejercicio de que, digamos, como que está tan bien, acelerado que nunca entra en reposo y el cuerpo piensa que siempre hace el ejercicio, entonces pierde horas de sueño, y eso es contraproducente, no solamente para el cuerpo mismo, sino para digamos, la cabeza, que te jode porque al no tener horas de sueño, tenés mal humor y demás, y al hacer de ejercicio de más, también es contraproducente hasta el corazón, porque por más que en los músculos, vos estés haciendo ejercicio, los músculos nunca descansan, entonces como que se esfuerzan, y tanto los músculos como el de las piernas y demás, hasta el corazón es contraproducente. Y eso puede ayudar a muchas lesiones. Pusimos algo así en el audio, solamente quería comentar eso. No sé si estaba bien o no. per- sí, está perfecto, está muy bien, porque esto de no producir desajustes en ningún aspecto tiene que ver con esta cuestión. Y la mayoría de la gente no realiza actividad física o hay una tendencia hacia el sedentarismo o hacia la hipocinesia. Pero también pasarse para el otro lado, es decir, hacer actividad física además, hay que dar un trato adecuado a los recursos que tiene el organismo. Nosotros sabemos a partir de entrenamiento que cada una de las capacidades tiene una característica y una forma de ser, digamos, estimulada o desarrollada, pero que también tiene o necesita de un periodo de descanso. Si yo no realizo un entrenamiento de manera sistemática, y dentro de esa sistematicidad no está comprendida la carga y el descanso, puede provocar adversos, digamos, signos adversos en cuestión de la salud. Entonces, por eso esto de dar un trato adecuado a los recursos corporales tiene que ver con esto. Equilibrar las horas de actividad física para aquellas personas que no la realizan, pero también las horas de descanso, ¿no? Es muy importante lo que mencionaba ahí, me decís en el audio, y que tiene que ver con esto, ¿no? Que podamos entender. Por eso no tenemos que tenerle miedo en el ámbito escolar y demás a la palabra entrenamiento. El entrenamiento es básicamente la dosificación de cómo se van organizando y cómo se van sistematizando la práctica de las distintas capacidades. Entonces nosotros tenemos que tener una base de fundamento biológico, y no es caprichoso, digamos, que el fundamento 1 y 2 sea correlativo con este espacio, para poder dar fundamento a las decisiones que tomamos en cuanto a decir, bueno, vamos a trabajar a esta intensidad y vamos a trabajar o vas a descansar tanta cantidad de tiempo. O este trabajo lo vas a hacer 3 veces a la semana, este lo podés hacer las 5 veces a la semana, este tiene que tener esta intensidad, porque si no caemos en esta cuestión de lo que hablábamos también un poquito que pasó en esta pandemia, la prescripción del ejercicio por parte de personas que no son idóneas, y que también terminamos hablando la semana pasada, eh, en donde, bueno, se generaliza. Bueno, hagan una actividad suave, una actividad moderada. Bueno, pero ¿qué es moderada? ¿Qué es suave? ¿A qué ritmo?
¿cuál es el parámetro que tomo? ¿Tomo la frecuencia cardíaca? ¿Tomo el VO2? ¿Tengo algún test más específico para poder establecer? ¿Tomo, en el caso de fuerza, la cantidad de RM, etcétera, etcétera? Es decir, cuestiones que nosotros como profe de educación física también dábamos la clase en relación a los alimentos. El médico, perdón, a los medicamentos. El médico cuando prescribe una medicación, no dice, bueno, tómelo de acuerdo a cómo usted se sienta. Fíjese si prueba con una pastilla o con dos. A lo mejor la puede tomar a 1 hora o 5 horas. No, no, la prescripción es clara y precisa. Si bien también se van teniendo en cuenta las sensaciones, lo que la persona va, pero digo, la prescripción es clara y precisa. Bueno, lo mismo debemos hacer nosotros con la actividad física. Sí, muchas veces es difícil, en el contexto de la escuela, podés prescribir un trabajo personalizado porque tenemos 30, 40 alumnos con diferentes edades biológicas, con diferentes rendimientos, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo tenemos que conocer y tenemos que tratar de llegar o tratar de llegar al ideal ese lo antes posible, ¿sí? Perdón, no sé si hay alguien que está mandando por el chat, porque como estoy con la pantalla presentando, no veo el chat. No sé si hay alguna inquietud o alguien que esté escribiendo por el chat, porque siento un ruidito, pero no sé si había un compañero que no tenía micrófono. No sé si estaba preguntando algo, si ustedes están viendo el chat. No, profe, era yo que estaba preguntando, va, en realidad diciéndole que había gente, compañeros que no podían ingresar a la clase, para ver si usted lo podía aceptar. Ah, a ver, dame un segundo que salgo de compartir la pantalla para ver si podemos aceptar a esos compañeros. Pasa que cuando yo comparto pantalla es como que ya no tengo acceso acá hay un compañero que lo tengo que admitir. Acá hay otro. Ahí está. ¿Eran 3 nomás? Sí, había varios ahí que estaban preguntando, pero no sé el número en realidad. Ah, bien. Bueno, buenas tardes a los que se suman recién. Perdón, pero tenía la pantalla compartida y no lo podía habilitar. De todos modos, si vuelve a pasar esto, o si yo siento ese ruido nuevo, voy a sacar la pantalla compartida porque es como que me hace un ruido y no entendía de qué se trata. Sí, Bien, pido volvamos disculpas entonces por eso, profe, era solamente por eh, los chicos nomás. no, no está bien. Está bueno que la idea, chicos, de esto siempre es que podamos interactuar. Entonces, en ese momento que yo quedo con la pantalla ciega, que no, que tampoco puedo leer el chat y demás, les pido que ustedes participen, igual que el compañero que participó recién haciendo el aporte de lo que habían dicho en la encuesta. Recuerden que más allá que yo voy desarrollando el contenido, eh, la idea es que entre todos podamos participar y podamos opinar, porque esto creo que es lo que enriquece, ¿no? Y además no se me hace tan aburrido a mí. Bien, continuamos entonces. Creo que quedó claro lo de dar un trato adecuado a los recursos corporales. Y bueno, esto viene de la mano al dar un trato adecuado a los recursos corporales, la alimentación, las horas de sueño, el descanso, la actividad física en su justa medida, ayuda, como ya vimos, a potenciar las energías y las defensas. Entonces, fíjense cómo todas estas acciones, bajo este enfoque positivo, si nosotros asumimos el enfoque positivo, son acciones que la podemos ir tomando como opción nosotros, y no hace falta que nadie externo, digamos, nos, nos imponga, sino que decimos, el objetivo de la educación para la salud sería desarrollar el creciente interés por la salud como un valor individual y social. Y acá aparece lo que venimos hablando con lo que introducíamos en la charla, que permite una adecuada calidad de vida a través del conocimiento y la comprensión de la realización directa entre las condiciones del medio, las socioculturales y las conductas individuales. Fíjense, desarrollar un creciente interés de la salud como un valor individual, pero también social. Esto es lo que nos está pasando hoy con esta pandemia. Si nosotros no entendemos este concepto que nos está intentando transmitir la pandemia, de que
al cumplir las normas que se establecen, al cumplir el aislamiento, al cumplir el distanciamiento, al respetar los horarios, etcétera, etcétera, no solamente nos estamos haciendo bien a nosotros, sino que también estamos haciendo bien a los otros. Porque si claramente, como ha pasado ahora, rompemos esas reglas y esas normas, provocan un daño a nivel social, ¿sí? A lo mejor yo voy a jugar al fútbol, yo no me contagio, pero ahí va uno que está contagiado y contagia al resto. Entonces, entender esto, de que la educación para la salud tiene que orientar a que aprendamos a cuidarnos nosotros como un valor individual, pero también entender que la salud es una construcción social y que depende de las condiciones del medio en que estamos, de la sociocultural, de las conductas individuales que sumamos y demás. Por eso decíamos que cuando hablamos del enfoque ecológico, es mucho más abarcativo que el enfoque salubrista. Ahí veo que hay alguien más que está queriendo entrar. Disculpen, porque me hizo otra vez el ruido. Acá está. Es La idea es trabajar con esta cuestión de la conducta individual y de la conducta social. Entender que la salud es una cuestión de construcción individual y social. Lo traía también con el ejemplo del dengue. Yo me puedo cuidar en mi casa, poner la tela mosquitera, realizar el descacharrado, y mi vecino del lado no hace nada de eso. Y resulta que el mosquito crece en la casa del vecino y me pica, ¿sí? Esta pandemia lo está mostrando muy crudamente porque, bueno, si bien el dengue es una enfermedad complicada y difícil, pero tiene un tratamiento, la cuestión del coronavirus no. Entonces, ¿cuál sería la idea, digamos, para poder colaborar en esta construcción o en esta idea de la salud como un elemento individual y social? Durante toda la planificación que nosotros realizamos como profe de educación física, incluir, ¿sí?, la práctica de actividades sistemáticas generando gusto y placer por el movimiento. Y acá hay una palabra que me parece que es clave: la práctica de actividad física sistemática. Volvemos al ejemplo que decíamos, con 40 minutos en la escuela primaria, con 2 horas en el colegio secundario, muchas veces juntos o separados día por medio, a lo mejor no logramos modificar o incrementar capacidades motoras. Pero sí podemos orientar a que el alumno practique fuera de la clase, que continúe la práctica de actividad física, para que pueda entender de que con el estímulo que nosotros le damos en la clase no es suficiente. Pero evidentemente esto no se va a lograr si al alumno no le gusta la actividad física o nosotros no logramos motivarlo. Por eso volví a las preguntas que hacía con la que cerramos y abríamos la clase anterior y abríamos esta clase. Si no son los modelos que estamos implementando de educación física los que están por ahí causando un problema en este sentido. Digo y pregunto, ¿quién va a hacer algo que no le gusta? Es muy difícil que el alumno tome la actividad física como una forma de vida, como una cuestión saludable, si en realidad no le gusta, o la práctica que yo le estoy transmitiendo, digamos, no termina siendo del todo de su agrado. Evidentemente que no le causa placer, al contrario, le causa dolor, lo tomo la actividad física como un castigo, lo mando a rendir porque no corre, no puede dar tal X cantidad de vueltas a la cancha, etcétera, etcétera. Simplemente para citar algunos ejemplos de algunos modelos de prácticas que continuamos viendo en el ámbito de la educación física, ¿sí? También deberíamos incluir en la planificación el cuidado de la salud referido a la limpieza y cuidados propios de los lugares de trabajo, ¿sí? Esto es muy importante. Deberían estar presentes siempre. Por ahí cuando aparecen los brotes de hepatitis, recomendar a los chicos que no ingresen a los baños con los cordones desatados, cuando vamos a manipular alimentos, lavarnos las manos.
no utilizar ropa, hay un mito popular que, bueno, transpiro bajo de peso, que tape los poros o que produzca mayor transpiración, etcétera, etcétera. Entonces, estos cuidados y la limpieza del lugar donde nosotros desarrollamos la actividad es muy importante. Esto que decíamos de los alimentos, ¿no? Que el alumno puede discriminar a grandes rasgos, y acá también podemos hacer un trabajo si estamos en la escuela transversal con otras materias, con ciencias naturales y demás, que el alumno puede discriminar de los alimentos que son necesarios de aquellos que deseamos o nos gustan, para tampoco prohibir. Vemos que por ahí, cuando uno habla de alimentación, la palabra dieta también por ahí tiene una mala prensa, ¿no? Estoy haciendo una dieta. Y en realidad hoy lo que se habla es una alimentación saludable o equilibrada. Y la mayoría de las personas que están en este rubro, cuando hablamos de una alimentación equilibrada, eh, tiene que ver, ya muy poco se utilizan las dietas de tipo restrictivas, digamos, en donde se sacan tipos de alimentos, o en donde sí se produce una reducción a lo mejor de las calorías, pero el hecho es poder informar o capacitar o educar a las personas para que puedan entender, leer una etiqueta nutricional, ver el valor energético que tienen los alimentos, y cuáles son los componentes que ellos tienen, más. Todo esto hace el trabajo del nutricionista, ¿no es cierto? No es que nosotros vayamos a ese grado tan fino. A lo que me refiero es que, sí, le quería agregar algo ahí sí, te escucho. ya algunos nutricionistas y también psicólogos, cuando se habla de la alimentación con respecto a los niños, sugieren no utilizar esta palabra de dieta, sino lo que usted dijo, lo de cambio en la alimentación. Pero desde tanto psicólogos y nutricionistas sugieren no utilizar con los niños la palabra dieta. Sí, sí, es correcto, porque en realidad lo que nosotros tenemos que buscar es una alimentación equilibrada. Entonces, a lo mejor en vez de dieta hablan de plan alimentario. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a organizar? Mucho la tendencia de la nutrición hoy va a eso, ¿no? A educar a la gente para que pueda saber tomar decisiones correctas en relación, bueno, a ver qué alimento puedo reemplazar sobre otro. Bueno, hoy hay una corriente muy desarrollada en este sentido que es el veganismo, y lo digo por ahí con un poco de conocimiento. Yo no me acuerdo si les comenté, mi señora es nutricionista, entonces conversamos y compartimos mucha información en ese sentido. Ella hizo un posgrado en educación vegana, digamos, en alimentación vegana, y, y bueno, por ahí la gente está mal orientada en ese sentido, es decir, esta cuestión que tiene que ver más con una idiosincrasia, con una ideología, al no recibir el asesoramiento adecuado, incurre en algunos desórdenes alimentarios que llevan a complicar su salud, no incorporando los nutrientes necesarios, etcétera, etcétera, o sea, produciendo un desequilibrio en su alimentación, y eso trae como consecuencia muchos problemas de salud. Sin embargo, si son guiados y orientados por personas que son formadas en este sentido, se pueden llegar a compensar, y hay un montón de alimentos que logran reemplazar la acción de las carnes o de todo lo que no consumen ellos. Esto lo traigo, vuelvo a repetir, a modo de ejemplo, no es la intención, y como decíamos recién, y la clase pasada, que de convertirnos en especialistas en nutrición, pero sí que el niño, cuando nosotros transmitimos, sepa, en el caso de la actividad física, por ejemplo, cuánto tiempo antes tiene que realizar la comida para venir a nuestra clase. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en el cole donde estoy, una fuerte discusión con los directivos, porque el año pasado nos cambiaron el horario de clase de natación, para que los chicos no estén dando vueltas, salían a la 1 y a la 1:15 tenían que entrar a la pileta. Y eso le causó un montón de problemas a los chicos, porque imagínense, venían, estaban en el vestuario comiendo el sándwich, y después tenían que hacer 1 hora de natación. Entonces, bueno, tratamos de hablar con las autoridades y consensuar también a partir de la queja de algunos padres, que veían esto, porque pasaban dos cosas: o a los chicos les caía mal la comida cuando ingresaban a la clase, o ingresaban a la clase sin comer y tenían que salir a mitad de clase porque se descomponían. Entonces, a esto es lo que me refiero con los consejos que nosotros podemos dar y el aporte que podemos hacer en este sentido de los alimentos. Y en este sentido, vuelvo a la idea de no restringir. Los famosos que se hicieron famosos por ahí
con el nombre de los permitidos. Es decir, no es que yo nunca más puedo comer una hamburguesa de McDonald's, nunca más puedo comer un paquete de papa frita bueno, un paquete no es lo aconsejable, pero digo, nunca más puedo comer papas fritas. Pero sí, también variar con la alimentación, como ustedes mencionaban o mencionamos en la recomendación de la encuesta, hacer varias comidas al día, incorporar alimentos saludables, las verduras, las frutas, el porcentaje de hidratación o de líquidos que son necesarios por día, además. Entonces, todo esto nosotros lo podemos incorporar como profes de educación física sin invadir campos profesionales, sin reemplazar al profesional que tiene que desarrollar esto, pero sí muchos atraviesan nuestra práctica. Vuelvo a repetir el ejemplo de esto de que los chicos comían sobre el horario de la clase de natación, o puede pasar en la clase de educación física, que los días de mucho calor no vienen hidratados o no se traen su botellita de agua. El hecho de no tomar del pico, de los, digamos, incentivar a que, como pasa ahora, todas las personas tienen que tener su elemento de hidratación personal y no compartirlo para evitar el contagio de muchas enfermedades, etcétera. Entonces, estas cuestiones en relación a la alimentación, nosotros lo podemos incluir en en los, en las clases o en nuestra planificación de educación física. Yo les contaba, por ejemplo, que realizaba actividades de vida naturaleza. Y bueno, hacíamos una caminata a la Catedral Condorito o al Cerro Uritorco y había que enseñarle a los alumnos, además de las cuestiones técnicas, de la mochila, del calzado, de los métodos de orientación, todo lo que vemos en vida naturaleza. En el caso de estas caminatas, que nos implicaban alrededor de 5 o 6 horas entre ida y vuelta, bueno, cómo tenían que suministrar la alimentación, decir, bueno, arrancamos los primeros 10, 15 minutos, arrancamos abrigados, nos desabrigamos, cada cuánto hay que hidratarse, comemos un caramelo, ponemos glucosa cada 15 minutos, hacemos una parada, comemos una fruta, no comemos el sándwich porque si no después nos cae muy pesado y nos duele la panza, no podemos seguir caminando, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo se vincula hacia la práctica que nosotros vayamos a hacer. Vamos a jugar un campeonato de algún deporte y bueno, nos tocan varios partidos, de acuerdo al fixture, cuánto tiempo antes sería importante que nos hidratemos, que comamos algo liviano porque los partidos son muy seguidos, etcétera, etcétera, de acuerdo a cómo se presenta el fixture. Entonces, fíjense que es importante esto y además que esto nosotros lo podamos transmitir como un contenido y como una enseñanza para que cuando nosotros no estemos frente al alumno, el alumno lo haya incorporado, digamos, como propio y lo siga practicando cuando no esté el profe diciéndole come, hidratate, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, incluir dentro de la planificación la seguridad en juegos y actividades habituales, cómo hacer las actividades interesantes, esto que decíamos motivadoras, que al chico le guste y demás, pero a la vez seguras. Y algo muy importante también esto de cómo ayudar en el caso de accidentes. A lo largo de la carrera se ha ido modificando, digamos, a lo largo de la historia, perdón, la carrera ha ido modificando el plan de estudio, y cuando yo cursé teníamos una materia que se llamaba Educación Sanitaria y Primeros Auxilios. Lamentablemente, después se ha ido modificando el plan y todo lo demás, pero se han quitado estas cuestiones. Esto de enseñar cómo ayudar en caso de accidente es muy importante, que nosotros como profe de educación física en Córdoba hay una ordenanza que establece que todas las personas que están a cargo de la actividad física deben acreditar un curso de RCP y primeros auxilios de manera bianual, ¿sí? Es decir, si yo estoy a cargo de una actividad física como profe, tengo, para que ese lugar esté habilitado, que la municipalidad lo habilite, tengo que acreditar que mínimo cada 2 años tengo que hacer un curso de RCP y de primeros auxilios. Y bueno, esto es muy importante. Sería muy importante también que estuviera dentro de la carrera, no digo como una materia, como un espacio curricular. Sé que algunos espacios de la práctica docente en los últimos años, no sé si todos los cursos, pero algunos años lo han incorporado, por lo menos cuando el alumno está transitando 4º año, bueno, sale con esta formación y a partir de ahí ya será una cuestión de personal, digamos, de poder formarse y actualizarse en este sentido. Pero es muy importante que nosotros como profe de educación física estemos al tanto de esto. Sí, no sé quién quería comentar. Agustín, yo quería decir Agustín. a lo que dijo recién.
eh, con el tema de RCP y primeros auxilios, que creo que todos los profes de educación física deberíamos poder estar y adquirir ese curso, porque es muy importante y aparte, digamos, se ha visto también mucho, digamos, en los campamentos de vida y naturaleza que hemos hecho, eh, bueno, a mí me ha tocado antes ir como, obviamente me ha tocado ir como alumno y me ha tocado ir como ayudante también, y creo Ujú. que también en esos casos es muy importante porque son ocasiones. Agustín, ¿ustedes lo están escuchando, Agustín? No, profe. No, se cortó, pero listo. Se le corta, parece. Sí, sí, comparto lo que le decía Agustín, por eso, miren, para dar un ejemplo, lo que siempre se trabaja en estos cursos de RCP y primeros auxilios es la diferencia entre urgencia y emergencia. La urgencia pone al riesgo, pone al límite de la vida a la persona. Y, por ejemplo, una urgencia que es muy común, una urgencia que es muy común es la obstrucción total de la vía aérea, ¿sí? Por un objeto extraño. Estoy comiendo en mi casa, me atraganté con un pedazo de carne, y esto no es una emergencia, es una urgencia, porque si alguien no me realiza la maniobra de Heimlich, antes de que llegue el servicio de emergencia, por más que lo activemos rapidísimo, yo voy a estar muerto. Y eso lo puede hacer una persona con una maniobra de primeros auxilios, digamos, le salvamos la vida a alguien. Por más que desencadenemos todo el sistema, que venga la ambulancia y todo lo demás, cuando la ambulancia llega, la persona ya, si yo apliqué bien la maniobra, le salve la vida. Y por más que viva al frente de la ambulancia, ¿sí? Porque hasta que yo fui, avisé y volví, la persona capaz que fallece. Entonces, fíjense lo importante que es. Entonces, en este sentido también nosotros podemos, eh, digamos, asesorar y formar a los chicos para que en cuestiones generales de primeros auxilios estén capacitados para poder Profe, hacer la primera atención. Sí, pero lo sí, que te yo también escucho. veía es que yo, por ejemplo, trabajé en varias escuelas de verano Sí. en estos años. Se corta, te escucho muy entrecortado, disculpa. Hola. ¿Se cortó también la ¿Ahora me escuchas compañera? mejor? ¿Ahora Ahora me escucho escuchas mejor, sí. mejor? Decía que trabajaste, Lo que yo sí, decía sí, es te escucho que, mejor, que trabajaste en varias escuelas de verano. bueno, claro, y te dan una capacitación de un día y por ahí no llegas a adquirir los conocimientos que son necesarios para, en el caso de que te pase algo, eh, nada, tener las herramientas para poder salir, o sea, sobrepasar la situación. Y o sea, lo que yo veía el año pasado, yo cursé la optativa de guardavidas, y bueno, y ahí, o sea, como que en todo el año vimos el tema de RCP y primeros auxilios, y lo importante que es, o sea, tratarlo en varias clases, no en una sola. Nada, eso. De, o sea, Sí, sí, acuerdo, con la acuerdo. práctica íbamos como teniendo cosas más claras y por ahí surgían dudas y podíamos mejorar o nada, o ir viendo el tema, pero bien en profundo y que es muy importante para nosotros como profes de educación física. Sí, sí, acuerdo totalmente con vos. Digo, yo mencionaba, aunque sea un curso, porque, eh, digamos, solamente han tenido esta posibilidad los que hicieron, como vos, la optativa de guardavidas, pero en la carrera no está dentro del plan de estudio. Entonces, por supuesto que acuerdo con vos, mientras más grado de profundidad haya, a nosotros como profe de educación física es mucho mejor. La ordenanza establece mínimo de acuerdo que, por supuesto que con un curso de 5 horas no alcanza, ¿no? Eh, y sobre todo, esto que vos decías, la parte práctica, ¿no? El poder practicar. En el caso de la MUNI, por ejemplo, se dictan cursos cada 15 días de manera gratuita, que bueno, en este momento no se están dictando
por todo este tema. Vamos a ver si en agosto se pueden retomar, pero digo, la importancia en que radica este curso es que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de RCP, se aborda el protocolo en media hora, 20 minutos, 40 minutos, y el resto del tiempo se dedica a practicar. O sea, la idea es que todas las personas que asisten a ese curso practiquen y se los corrigen, los instructores están encima, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente que comparto con vos que 5 horas no alcanzan y que a lo mejor estaría bueno que hubiera una materia, que hubiera este mayor grado de desarrollo. Pero digo, bueno, por lo menos está esto Tati Guaravida, por lo menos práctica docente, que tengo entendido que ha convocado a la gente de la municipalidad para que dé los cursos a algunos compañeros, etcétera, etcétera. Pero digo, independientemente de que, y como esto no está en la carrera, sería importante, hay un montón de organismos oficiales como el Instituto Modelo de Cardiología, como la Cruz Roja y demás, que dan cursos que son mucho más largos y que son mucho más específicos, y es sumamente importante que como profe de educación física estemos capacitados. Ojalá nunca nos toque actuar. En lo personal, yo les cuento así rápidamente un suceso que me tocó. Yo estaba a cargo del área de capacitación, estaba a cargo de la organización de los cursos, la dictaba la gente del 107 primero y después de Defensa Civil. Así que bueno, estaba cada 15 días tomando el curso y estando presente, primero activamente y después ya en una cuestión más administrativa, pero bueno, cada 15 días estaba refrescando protocolos y todo demás. Y pasó en nuestra repartición un accidente con una persona que se ahogó, que se hundió en una pileta que teníamos en ese momento de 4 metros. Yo me encontraba en el teléfono en el momento que vinieron a avisar que lo que había pasado. Llamé al servicio de emergencia y cuando fui a la orilla de la pileta estaban mis compañeros que la habían sacado ya de los 4 metros a la persona que se había sumergido. Era una chica joven que tenía un problema no había tomado su medicación y le agarró una crisis de epilepsia con ausencia, entonces se fue al fondo. Y bueno, mis compañeros que tuvieron, que eran sus alumnas, etcétera, etcétera, entraron en shock y no podían reaccionar. Y bueno, yo asumí el trabajo de RCP hasta que llegó la ambulancia, que habrán sido 15 minutos, pero que a mí me parecieron una eternidad. Que lo pude llevar adelante, pero que después de la adrenalina de todo ese momento, bueno, al otro día, a la tarde, me dolía todo, ¿no? El cuerpo. Entonces digo, fue una situación desagradable, pero que la pude sobrellevar adelante. Tampoco sabemos cómo cada uno responde ante estas situaciones, pero creo que me ayudó mucho la capacitación y la constante actualización que estaba teniendo por este rol que me tocaba cumplir. Lamentablemente la persona horas más tarde falleció, pero bueno, uno se queda con esto de que pudo entregar todo y que supo qué hacer y cómo hacerlo y tratar de salvarle la vida, ¿no? Pero bueno, volvemos a esta idea, el hecho de capacitarse y de poder transmitir algunas ideas básicas a nuestros alumnos de cómo ayudar en caso de accidente es fundamental, porque hay algunas cuestiones que marcan el límite entre poder salvar o dar la posibilidad de salvar o no una vida, ¿sí? Gracias a los compañeros por los aportes. Bueno, la educación para la salud tiene que ser coherente y esto se logra con programas bien estructurados y que duren en el tiempo. Lamentablemente en nuestro país no tenemos esto de políticas que duren a largo plazo y estamos cambiando constantemente. Hablamos recién de los cambios de planes y hablamos a lo mejor de un cambio de gobierno y el gobierno que viene saca lo que hizo el anterior, etcétera, etcétera. Y bueno, es muy difícil que se logren cambios si no sostenemos algo que dure en el tiempo, ¿no? Bueno, dicho todo esto, deberíamos preguntarnos entonces cuál es el concepto de salud que adherimos. Y acá vamos a analizar algunos conceptos específicamente, no para que lo sepamos de memoria, pero sí para que de alguna manera refuercen esta idea que hemos venido trabajando. El concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, bueno, dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o afecciones, ¿no? Esto que veíamos recién. Y fíjense que coloca el completo bienestar social, físico, mental y social, ¿no? Social. Bueno, la cita procede del preámbulo
de una conferencia sanitaria internacional de 1946 y todavía no se ha modificado, ¿no? Desde 1948 la definición viene desde aquella época. No nos cuesta entender. Fíjese el doctor Liboski lo que dice. La salud es la capacidad de lucha individual y social para modificar las acciones que limitan la vida. Es el equilibrio bio-psicosocial del individuo. Entonces, acá vuelve a aparecer lo de Liboski, me parece que es muy fuerte porque es lo que nos está pasando, ¿no? Es la capacidad de lucha individual y social para modificar las acciones que limitan la vida. Nosotros muchas veces no podemos, no somos nosotros quien determina quién vive y quién no, en esto que les contaba recién de RCP. Hay alguien que toma las decisiones, depende de quién crea, en lo demás, hay alguien que está por encima de nosotros que dice o marca hasta dónde llega nuestro camino, etcétera, etcétera. Pero sí, nosotros podemos contribuir individual y socialmente para modificar las acciones que limitan la vida. Es decir, hay cuestiones que podemos hacer individual y socialmente para que eso se modifique. Lo vuelvo a traer y soy reiterativo, esta pandemia nos está tomando muchísimo fuerza este concepto del doctor Liboski, porque lamentablemente hay un montón de acciones individuales que repercuten negativamente en la cuestión social y hacen enfermar a la persona que tenemos al lado, ¿no? Fíjense, otro concepto. La salud es el bienestar psicofísico y social de un individuo enmarcado en la sociedad en donde vive. No puede haber un individuo sano en una sociedad enferma. Esto lo dice el doctor Ipas. Bueno, me parece que es fundamental. Lamentablemente, como sociedad, estamos enfermos, digamos, ¿no? Y es muy difícil estar sano. Fíjense lo que pasó hace pocos días, esta trabajadora que iba, esta señora de limpieza que iba a trabajar al Instituto Modelo de Cardiología y por un celular le pegaron un tiro en la cabeza y la mataron. Los problemas que hay o que ha habido en nuestro país en la crisis del 2001 con los problemas sociales de despido y demás, en donde salíamos a trabajar y no sabíamos si llegamos y teníamos el trabajo o no, o si salíamos o como nos está pasando hoy, no sabemos si hay colectivos o no, porque no han depositado el sueldo de los trabajadores, etcétera, etcétera. Es decir, la sociedad está enferma y es muy difícil que nosotros estemos sanos cuando esa sociedad, cuando todo el resto de la sociedad donde nosotros vivimos, digamos, de alguna manera está enferma, ¿no? Entonces, este concepto también me parece que hace mucho hincapié en lo social y cómo lo social repercute. Por eso también hablábamos también de la importancia que tiene el entorno, ¿no? La comunidad que nos rodea y el momento histórico que nos toca vivir. Hoy, con esto de la pandemia, vivimos un momento histórico único, ¿no? La salud se confunde, el doctor Klimovsky, fíjense, se confunde a veces con esquemas valorativos. Lo que es bueno para uno es malo para otro. Pero si nos apoyamos en valores como la tolerancia, la razón, el respeto, el amor y la honestidad, la sociedad será más sana cuando fomente el ejercicio de estas actividades. Entonces acá también, o sea, la salud como un elemento social, pero sobre todo apoyado en valores, ¿no? La tolerancia, la razón, el respeto, el amor, la honestidad. Muchos valores que lamentablemente en nuestra sociedad están quebrados o están puestos en tela de juicio y eso repercute en la salud de las personas, ¿no? La salud es una creación individual, vuelve a esta idea, ¿no? Hay individuos con grandes deficiencias físicas que son perfectamente sanos. La salud abarca todos los ámbitos, el moral, el espiritual, el filosófico, y esto es también dependiente del medio social. Esto lo dice el doctor Florencio Descargo, un médico argentino muy destacado de la década del 70. Pero fíjense esto, ¿no? La salud es una creación individual y hay individuos con grandes deficiencias físicas que son perfectamente sanos. Es decir, hoy se ha avanzado muchísimo en el ámbito de la discapacidad y la inclusión de personas con discapacidad que durante mucho tiempo estuvieron excluidas de todo, del sistema, de la actividad física, de la escolaridad, etcétera, etcétera. Y quienes tenemos la posibilidad de compartir o de trabajar con estas personas, nos damos cuenta que a pesar de sus deficiencias físicas, son perfectamente sanos, ¿no?
en la cuestión emocional, en la cuestión de honestidad, de trabajo, de ganas de aprender, en lo que desarrollan. Los deportistas con discapacidad en este sentido tienen mucho para enseñarnos. Tenía acá en la presentación un videíto que lamentablemente por esta cuestión de internet y demás no se puede proyectar, pero yo les voy a mandar el link y es el video de la presentación de los Juegos Paralímpicos de Río y que realmente es muy impactante. Yo les voy a mandar el link vía mail para que lo vean y que refuerce de alguna manera este concepto que estamos viendo de que hay individuos con gran deficiencia física pero que son perfectamente sanos, ¿no? Bueno, como para ir cerrando, todos deberíamos abordar la cuestión de la salud, no solo en los casos aislados, sino previniéndolos. Es decir, esto me parece que esta palabra, para nosotros como profe de educación física, es muy importante. Debemos trabajar en la prevención. Muchas, y arrancamos esta presentación diciendo que muchas actuales de la salud tienen que ver con el modo de vivir de las personas. Y nosotros podemos influir en esos hábitos negativos, ¿sí? Sobre todo el de la actividad física, es decir, el de la incorporación de la actividad física. Entonces, no trabajar en casos aislados, sino previniendo, no suspender a los niños, es decir, no excluirlos, sino conteniéndolos, incluirlos, y con acciones conjuntas. Esto que me parece que también hay tres palabras que son claves en esta afirmación. Trabajar sobre la prevención, trabajar sobre la contención y la inclusión de nuestros alumnos y trabajar de manera conjunta. Hoy la cuestión de la salud se aborda de manera interdisciplinaria. No hay una sola disciplina que pueda aportar, trabajar o abordar de manera completa la cuestión de la salud. Entonces, el hecho del trabajo interdisciplinario, aún en la presencia de algunas patologías como nosotros vamos a ver, van a ver ustedes que es sumamente fundamental. Deberíamos recuperar el papel protagónico y la responsabilidad, favoreciendo la mejor calidad de vida y el desarrollo integral del niño a partir de su estado saludable, ¿no? Y fíjense, ya para ir cerrando, nosotros deberíamos trabajar a partir de lo que tenemos, de lo que se necesita y lo que conviene. Estas tres palabras, que parecen muy sencillas, forman parte de algo que me parece fundamental en toda planificación, que es el diagnóstico. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico para realizar nuestra planificación, tenemos que ver esto. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que la persona que tenemos enfrente necesita? Y en función de eso tomar como profesionales decisión a ver qué es lo que conviene. Lamentablemente esta pandemia, cuando volvamos a la normalidad, que nadie sabe cuándo ni cómo va a ser, va a dejar muchas secuelas, ¿sí? En diferentes ámbitos, en el psicológico, en el emocional, en lo alimentario, en la motricidad, etcétera, etcétera. Entonces, tendremos que analizar, cuando estemos frente a un grupo que se acerca a hacer actividad física, qué es lo que tenemos, o sea, en qué estado se encuentran, cómo están, en qué nivel de desarrollo motriz, en qué nivel emocional, etcétera, etcétera. Somos nosotros los profesionales que debemos saber qué es lo que esas personas necesitan y a partir de ahí tomar decisiones de qué conviene. Yo siempre traía a colación la crisis del 2001 y creo que en esta post-pandemia también va a ser necesario que muchos profes de educación física en aquel momento, cuando íbamos a dar clase a algún espacio que nos tocaba trabajar, teníamos que tomar la decisión si dábamos clase o montábamos una copa de leche o un comedor comunitario, porque nuestros alumnos no habían comido. Entonces, ¿qué íbamos a hablar de deporte, qué íbamos a hablar de actividad física, si no tenían resuelta esta necesidad básica que era la alimentación? Entonces, a lo mejor hoy lo que el chico necesita es tener esta contención, tener este seguimiento, que nosotros podemos brindar algunas herramientas o una alimentación más saludable, y conviene ponerse a trabajar en eso que en la actividad física en sí. O mayor contención, o una actividad física más participativa, no tan competitiva, etcétera, etcétera. Entonces, estas tres palabras me parece que toman una dimensión muy importante, que lo van a tomar en cualquier diagnóstico, pero que van a tener mucha fuerza en el post-pandemia, ¿no? Trabajar
Tenemos que ver qué tenemos, con qué nos encontramos, cuál es la realidad que nos va a tocar vivir en cada uno de los espacios públicos, privados, escuelas, gimnasios, escuelas de fútbol, en donde cada uno desarrolla su actividad, qué es lo que el alumno necesita recibir, la persona necesita recibir, y tomar decisiones, bueno, a ver en qué conviene. A lo mejor hoy, o en este momento, conviene trabajar sobre este aspecto más que sobre otro, ¿no? Por eso me parece importantísimo estas tres frases. Bien, y para finalizar la Declaración de los Derechos del Niño, el niño tiene derecho a recibir una educación que le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, de desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, ¿no? Es un derecho que tienen los niños. Y nosotros tenemos muchas herramientas para aportar a ese desarrollo en estas. Tratar, las desigualdades están presentes y en este momento de la pandemia se están viendo mucho más. Alumnos que no tienen el acceso a la conectividad, que no pueden seguir educándose, alumnos que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a la alimentación, que no tienen acceso a la práctica de actividad física. La desigualdad está, pero nosotros tenemos que tratar de garantizar ese derecho al niño a desarrollarse de una manera saludable y de tratar en la medida de nuestro alcance de igualar esas posibilidades. Esa foto fue tomada en uno de los campamentos que yo realizaba con los chicos del colegio, en el ámbito de una escuela rural, en donde el papá los llevaba a los chicos en una escuela de albergue, los llevaba el lunes y volvía el viernes. Entonces, fíjense las desigualdades que hay, y vuelvo a repetir que en esta pandemia se están poniendo de manifiesto en un montón de aspectos, el acceso a un montón de cosas que la gente no tiene, ¿no? Los estados reconocen el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y de los servicios sanitarios, a conocer los principios básicos de la salud, de higiene y el saneamiento ambiental, las medidas de prevención de accidentes y a recibir apoyo en la aplicación de sus conocimientos. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros como agentes de salud en la escuela, porque nosotros cuando estamos frente a en el ámbito público-privado, somos, sobre todo en el ámbito público, somos el Estado. Entonces tenemos que garantizar la mayor capacidad de acceso a la salud, ¿no? Los servicios sanitarios, la higiene, etcétera, etcétera, transmitir estas cuestiones para que se cumplan estos derechos. Esta foto también pertenece al mismo campamento y ya les cuento rápidamente una anécdota en relación a lo que pasó ahí. La educación de los niños debe ir encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Estos chicos no tenían profe de educación física. La maestra, ustedes saben, en la ruralidad, la maestra da clase a todos los grados, no tienen ramos especiales, y nos costó, y esto lo hago, la traigo a colación a la foto, en esto que dice desarrollar la personalidad y sus aptitudes, porque nos costó más de 5 o 10 minutos. Ahí ustedes ven mezclados chicos que tienen guardapolvo y chicos que tienen equipos de gimnasia o ropa deportiva. Bueno, los chicos de guardapolvo son los chicos de la escuela, que no eran más de 10, y el resto son alumnos del colegio que íbamos de campamento, que eran alumnos del secundario de los primeros cursos. Era una escuela primaria. Digo, les costó más de 15 minutos poder socializarse con nosotros para poder realizar un juego, porque no estaban acostumbrados a que hubiera gente de afuera en el ámbito escolar. Entonces, fíjense la importancia que reviste nuestra actividad de la educación física, que a veces no se da, y bueno, después terminaron jugando y disfrutando y haciendo un montón de actividades nosotros, cuando pudimos romper ese hielo y esa barrera a partir de algunas actividades. Las escuelas tienen que responder a estos ideales, conseguir que las escuelas sean lugares sanos y seguros, donde sus alumnos sin ningún tipo de discriminación, intolerancia, puedan vivir, aprender, jugar y trabajar, es una tarea de todos. Y yo acá le quito la palabra escuela y le sumo el espacio de trabajo donde cada uno desarrolla su actividad. Y vuelvo a esta idea. Club, centro vecinal, deporte de alto rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que ser lugares sanos y seguros, donde los alumnos sin ningún tipo de discriminación puedan desarrollar al máximo sus potencialidades. Lamentablemente esto no se da, y cierro con esta frase, ¿no? Que por ahí es bastante conocida, pero que me parece que es bastante representativa de lo que venimos hablando. No podemos cambiar la dirección del viento, es decir, las tendencias se van dando de esta manera y
y hay algunas cuestiones hegemónicas que van por encima de nuestras intenciones. No podemos cambiar la dirección de ese viento, pero sí podemos orientar las velas. Podemos tomar acciones individuales que de a poco se convierten en acciones colectivas para modificar las acciones que no están imposibilitando a nuestros alumnos desarrollar las actividades. Bien, con esto finalizamos por hoy. Me había puesto una alarma para no pasarme las 2, pero me pasé. Les pido disculpas. No sé si fue más o menos clara la presentación y cuál es la idea de lo que queremos transmitir. ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí, se entendió. Sí, sí, estuvo bueno con las anécdotas que contó. Perfecto. Bueno, para mí, lo que vimos entre la clase pasada y hoy es fundamental. Es fundamental que se sigan especializando, que estemos con el conocimiento científico y saber los fundamentos del por qué hacemos, el por qué y para qué hacemos las cosas o prescribimos cierta actividad. Pero también me parece muy importante entender lo que desarrollamos en estas 2 clases. Y a partir de ahí, que cada uno de ustedes pueda entender este enfoque y convertirse en agentes multiplicadores, para que cada vez haya más personas que estén mirando y entendiendo la salud de esta manera, ¿no? Evidentemente que la especialización y la profundización y el estudio tiene que estar presente para dar fundamento a la toma de decisión y a las acciones. Pero el poder entender que la salud debe transitar por un enfoque positivo y que cada uno de nosotros debemos asumir un papel protagónico en este sentido, ¿sí? Bueno, seguimos. Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, seguimos en contacto a través del chat para este trabajo que nos han pedido el IPEF, y cualquier duda o inquietud en relación al informe de avance lo pueden manifestar por el mail. A la gente de adultos mayores yo me voy a encargar de contactarlos con algún profe de la Subsecretaría de Deportes para que puedan ustedes entrevistarlo. Y si hay alguna otra duda en relación al informe de avance que me quieran hacer ahora, y si no, por el chat o por el WhatsApp seguimos el tema del trabajo. Profe, le quería hacer una consulta sobre el audio. Teníamos una duda con el grupo. Sí. A nosotros nos tocó el gráfico de consumo de frutas y verduras. Sí. Y habíamos pensado, viendo los resultados, si lo podíamos comparar con las estadísticas de recomendaciones y las estadísticas de cuánto se consume normalmente antes de cuarentena y con lo que pasó, digamos, en cuarentena. Era una idea, o teníamos la duda de a dónde orientar ese resultado, digamos. Sí, en realidad la idea de los audios refleja lo que está escrito en el trabajo, porque yo tengo entendido que van a hacer una publicación de este tipo audiovisual, pero que también se va a adjuntar el trabajo. Entonces, un poco cuando hicimos el análisis, vimos que había una modificación en los hábitos de consumo de frutas y verduras. Si en aquel momento no incorporaron ustedes esto de cuál es lo ideal o qué es lo que se consumía antes y qué se consume ahora, me parece que en el audio no sería conveniente incorporarlo. La idea de los audios es reflejar lo que preguntamos y lo que dice la encuesta, y también no transcribir, pero colocar las impresiones de lo que nosotros produjimos en el trabajo, digamos, porque tengo entendido que el trabajo también se va a publicar. Entonces, por ahí, no poner más de lo que pusimos en el trabajo, es simplemente contar lo que nosotros vimos y lo que hicimos en el trabajo. Esa es la idea que yo entiendo. Así que guíense por lo que está escrito, digamos, y lo que el análisis que hicieron ustedes de los gráficos, o lo que ustedes pueden ver los gráficos en función de lo que vieron los compañeros, pero lo que está escrito ahí en el trabajo. Dale, listo, perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, que tengan una buena semana. Por favor, sigamos cuidándonos, sigan cuidándose, tomen las medidas, respeten las indicaciones, y ojalá que esto que pasó en Córdoba no sea tan grave como parece y que podamos revertir la tendencia. Muchas gracias, que tengan una buena semana y seguimos en contacto. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.